su sensibilidad y su especificidad, y conocer acerca de las opciones del tratamiento. Pero empecemos con la definición del síndrome de túnel del carpo. Se define como la neuropatía por atrapamiento sobre el nervio mediano en su paso a través del túnel del carpo. Es la neuropatía más común de todo el sistema nervioso, y dentro de todas aquellas afecciones que pueden afectar al nervio mediano, esta del túnel del carpo es el 90% de todas sus neuropatías. Dentro del servicio de cirugía, es importante su anatomía. Como su nombre lo dice, el túnel del carpo es una estructura formada como un túnel, cuya estructura más importante es el ligamento transverso anterior del carpo. La presión normal del túnel del carpo es de 8 miligramos de mercurio. En esta imagen podemos ver el túnel del carpo, es el que está señalado con la estructura metálica, es el ligamento transverso anterior del carpo. Este se inserta en su borde radial a nivel del escafoides y el semilunar, y a nivel cubital se inserta sobre el ganchoso, y su piso es también constituido por el escafoides y el semilunar. Tiene un ancho aproximado de 4 centímetros de espesor, 2 a 3 milímetros de 4 centímetros de ancho, 2 a 3 milímetros de espesor, y una longitud de 4 a 6 centímetros. Como les dije anteriormente, en esta imagen vemos cómo radialmente se inserta sobre el trapecio del escafoide, cubitalmente sobre el pisiforme y el ganchoso, y su piso, el escafoide del semilunar. Entonces, teniendo esta imagen, podemos ver que el ligamento transverso, que es la estructura que les estoy hablando, es el techo del túnel, que es su estructura más importante. Debajo de este túnel discurren 10 estructuras, que son 4 flexores superficiales, 4 tendones de los flexores profundos, el tendón del flexor largo del pulgar y el nervio mediano. Cualquier circunstancia o cualquier evento que aumente la presión dentro del túnel, aumente el volumen dentro del túnel, hace que aumente su presión. ¿Por qué? Porque el ligamento transverso es una estructura inextensible. Entonces, al aumentar el volumen dentro del túnel, aumenta su presión. Dentro de las estructuras que les comenté que están debajo del túnel del carpo, la más por decirlo así, blanda es el nervio mediano. Entonces, por esto es la más sensible a cualquier aumento de la presión dentro del túnel. En este caso, la compresión, el aumento de la presión produciría los síntomas de la compresión del nervio mediano a nivel. En los países desarrollados, que son los que más estudios hacen acerca de la parte epidemiológica, encontramos que tiene una incidencia aproximada entre 99 por cada 100.000 habitantes al año. Es una patología que se presenta con más frecuencia en las mujeres con relación a los hombres, en una relación de 7 a 1, con una edad promedio de 46 a 60 años, teniendo en cuenta que es la edad de 46 a 60 años es la donde más la actividad laboral es más frecuente y más productiva, y se presenta más esta enfermedad porque tiene una gran relación con la actividad laboral, como veremos más adelante. La causa exacta, la etiología exacta del síndrome de túnel del carpo es desconocida. Lo que sí tenemos claro son los factores que se encuentran asociados o que pueden ser factores de riesgo para que la enfermedad se presente. Definitivamente, la presencia del nervio mediano dentro del túnel del carpo, rodeado por los tendones flexores, hace que sea una enfermedad muy asociada a los movimientos repetitivos de la mano, por su estrecha relación con los tendones flexores a nivel del túnel. Entre los otros factores de riesgo podemos encontrar predisposición genética, como dijimos, es más frecuente en mujeres, la obesidad, el hipotiroidismo, la presencia de diabetes mellitus, enfermedades autoinmunes, el estado de embarazo, y definitivamente hay una estrecha relación con el factor laboral y las actividades laborales. Eso
aunado a que en las actividades laborales que incluyen actividades repetitivas manuales, los tendones que rodean el nervio mediano están envueltos por su vaina sinovial. Cuando las personas hacen mucha actividad manual o actividad repetitiva continua, esta vaina sinovial aumenta su volumen, lo que aumenta el volumen del tendón dentro del túnel, empezando a comprimir el túnel del carpo. En estos tiempos de pandemia por el COVID-19, que nos hemos visto obligados al confinamiento y al trabajo desde casa, se han aumentado mucho el uso de aparatos electrónicos como teléfonos, computadores para el trabajo en casa, lo que ha hecho que se presente con más frecuencia esta patología y que las personas que ya la tienen diagnosticada hayan aumentado sus síntomas. Para entender los síntomas del túnel de carpo es importante conocer la anatomía, el nervio y la sensibilidad que él da. En condiciones normales, el nervio mediano da sensibilidad a la parte palmar del primero, segundo, tercer dedo y parte del cuarto en su aspecto palmar y en la región tenar, como se ve en esta imagen. Y en el aspecto dorsal, da sensibilidad a la parte dorsal del segundo, tercer dedo desde la articulación interfalángica proximal hacia distal y del borde radial de esta misma zona del cuarto dedo y del pupejo del primer dedo. Los primeros síntomas que los pacientes pueden empezar pueden empezar a consultar los pacientes son dolor en los dedos y en la mano que se puede irradiar a la muñeca y al antebrazo. Los otros síntomas son el hormigueo, las parestesias, que empiezan en los casos que empieza a progresar la enfermedad, empiezan a alterar la calidad del sueño porque el paciente refiere que se despierta en la noche por la sensación de hormigueo y parestesia en la noche. La otra síntoma con frecuencia que el paciente se queja es que empieza a presentar estos síntomas durante sus actividades repetitivas diarias, y sus actividades diarias, como el uso del teléfono, el uso del computador, y inclusive al manejar o cuando practican algunas actividades deportivas donde utilizan las manos. Estos son los principales síntomas. En estados más avanzados de la enfermedad, los pacientes pueden referir debilidad en la mano, disminución de la coordinación fina, lo que ellos interpretan como una torpeza, cuando empiezan a perder como habilidad para algunas actividades finas. Y en casos mucho más avanzados, podemos ver la atrofia tenariana, que es la disminución del volumen de la musculatura de la región tenar. Existen varias pruebas semiológicas y varios signos que podemos utilizar para el diagnóstico de la enfermedad de manera clínica. Todos ellos tienen una diferente sensibilidad y diferente especificidad. Voy a comentar los que son más importantes a mi parecer y los que tienen mayor sensibilidad y especificidad. Uno de los más importantes es el signo de Flynn, que vemos arriba, que tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 96%. Este signo, la persona se queja en la noche que las parestesias o las disestesias o el hormigueo la hacen despertar y que la única manera de recuperar, de disminuir estas disestesias en la mano es batiendo la mano, lo que logra disminuir estos síntomas y volver a conciliar el sueño. La prueba de Durkheim o el test de Durkheim tiene una sensibilidad que está arriba a la derecha, una sensibilidad del 64% y una especificidad del 80%. En este se hace una compresión digital con el pulgar sobre el túnel del carpo, a nivel de la zona del túnel del carpo, y el paciente a los pocos segundos empieza a informar que presenta sensación de hormigueo o de parestesias en el territorio sensitivo del radial, o sea, el primero, segundo, tercer dedo. La prueba se confirma no solo cuando el paciente empieza a presentar los síntomas, sino que una vez que nosotros como examinador retiramos la compresión, el paciente mejora de estos síntomas. El TINEL, que es la percusión del nervio mediano, tiene una sensibilidad que puede ir, según los estudios, entre el 23 al 60% y una especificidad del 64 hasta el 87%. Consiste en la percusión del nervio mediano a nivel del túnel del carpo y el paciente, como refiere, que siente una sensación de dolor tipo corrientazo que se irradia hacia la zona sensitiva del mediano, primer, segundo, tercero. Y la otra maniobra, muy fácil de hacer y que todos pueden realizar, es el test de Fallen. Tiene varias maneras de hacerlo, tiene una sensibilidad entre el 57 y el 91%,
una especificidad del 33 hasta el 86%. En esta maniobra, lo que se coloca a hacer al paciente es la muñeca en 90 grados y el paciente empieza a referir que empieza a presentar síntomas de hormigueo en la zona sensitiva del mediano, o sea, primer, segundo, tercer dedo. Como existen varios signos, hay varios descritos, pero estos 4, a mi parecer, son los más valiosos y los que, como médicos generales, ustedes deben tener en cuenta. El 75,5 y una especificidad del 98,5%, que es colocar al paciente con los miembros elevados y el paciente empieza a referir los mismos síntomas que con las otras pruebas. La otra prueba también descrita, que tampoco se usa con mucha frecuencia, es la prueba del torniquete con una sensibilidad entre el 21 y el 59% y una especificidad del 36 hasta el 87%, que es comprimir con el torniquete, con el tensiómetro convencional, aumentar la presión, lo que podría desencadenar. Como hay varias maneras de examinar varios signos, varios síntomas, se describió en el 2006, se desarrolló una puntuación, el CTS-6, en el año 2006, donde se describió 2 grupos de puntajes, unos basados en la historia clínica y los síntomas y el otro basado en el examen físico, teniendo en cuenta lo más importante dentro de la historia y síntomas, los síntomas sensitivos en la zona sensitiva del nervio, los síntomas nocturnos, como los más importantes dentro del examen físico, la atrofia tenar, pero como ya les dije, ese es un signo en patologías muy avanzadas, el test de Fallen positivo, que es colocando las muñecas a 90 grados, y la pérdida de la discriminación de los 2 puntos. Entonces, teniendo en cuenta estos puntajes de estos diferentes hallazgos y síntomas que el paciente refiere, se realiza la sumatoria de los puntajes. Se considera que en pacientes que presentan un puntaje menor de 5 pueden tener hasta un 25% de riesgo de estar presentando un túnel del carpo, y puntajes por mayor de 12, este porcentaje se aumenta hasta el 80%. Una vez que tenemos un diagnóstico clínico o una sospecha clínica, podemos confirmar el examen con una prueba, un examen paraclínico, que es una electromiografía y neuroconducción, donde lo que vamos a encontrar es unas latencias prolongadas, latencias de nervio, y una disminución de la velocidad en la conducción del nervio. En general, por encima, latencias prolongadas sensoriales distal por encima de mayor de 3,5 milisegundos y motoras mayor de 4,5 milisegundos son diagnósticas de patología del nervio mediano a nivel del túnel del carpo y la disminución de la velocidad de conducción. Estos dos rangos, estos 2 ítems que podemos medir en el electrodiagnóstico de la neuroconducción son los que nos permiten catalogar el síndrome del túnel del carpo en sus 3 estadios, que es leve, moderado a severo. Este examen es una herramienta muy útil, pero definitivamente la parte clínica también es muy importante, por eso es mandatorio conocer los principales signos que podemos utilizar. Si el tratamiento inicial que siempre debemos hacer antes de pensar en el procedimiento quirúrgico es un tratamiento no quirúrgico. El primer pilar del tratamiento no quirúrgico es cambiar los cambios en la rutina o en la actividad que nosotros consideremos que puede estar generando, en este caso por la actividad repetitiva, el síndrome del túnel del carpo. Es decir, en las personas que hacen digitación o que hacen una actividad manual, hay que disminuir, hacer pausas activas o mejorar las condiciones en las que están realizando esta actividad. La otra herramienta que tenemos en el tratamiento quirúrgico, no quirúrgico, son las terapias físicas, el uso de férulas nocturnas. Las férulas nocturnas, normalmente las que están en el mercado, tienen una flexión, una dorsiflexión de la muñeca de 30 grados. Vemos en esta imagen la férula. No es necesario que tengan esa dorsiflexión de 30 grados. Las férulas son más cómodas, inclusive hay personas que refieren intolerancia al uso de la férula. Es mejor colocarlas en neutro, es decir, completamente planas, para que mejoren la posibilidad de tolerancia.
La otra alternativa del tratamiento no quirúrgico es el uso de la medicación, analgésicos convencionales, antiinflamatorios convencionales que ayudan a calmar el dolor y a disminuir la inflamación de los tendones y del nervio. Existen otras alternativas farmacológicas como el uso de neuromoduladores como la carbamazepina y la pregabalina, pero yo les recomiendo que ese tipo de medicación se la dejen manejar a los médicos de medicina del dolor, a los fisiatras o al especialista, porque ya son medicamentos que pueden tener otro tipo de efectos secundarios y reacciones adversas. Y finalmente, tenemos también como herramienta la infiltración intratúnel, que es colocar un medicamento a nivel del túnel del carpo. Obviamente se colocan un antiinflamatorio, un corticoide con un analgésico, pero este es un procedimiento que se debe dejar única y exclusivamente para los especialistas. Una vez que agotamos el tratamiento no quirúrgico anterior y por el tratamiento fallido o por severidad de la lesión, decidimos hacer un tratamiento quirúrgico, se hace un abordaje sobre la zona 4 de los flexores o sobre el túnel del carpo, se hace la disección protegiendo las estructuras que hay en el camino, se llega hasta a nivel del ligamento transverso del carpo, que como dije inicialmente es el pecho del túnel del carpo. Una vez que lo identificamos y que hemos protegido todas las estructuras vecinas, procedemos a la liberación del túnel del carpo, tanto en el sentido distal como en el sentido proximal, para que así disminuya la presión dentro del túnel. Hay que tener mucho cuidado con las estructuras vecinas y con las ramas del nervio mediano que a veces se encuentran con algunas variantes anatómicas y puede ser peligrosa en este procedimiento. Es muy importante explicarle a los pacientes que la única manera de que todos los síntomas que el paciente presenta mejoren de manera inmediata después de una cirugía es que la patología se encuentre en un estado leve de la enfermedad, es decir, un síndrome de túnel del carpo leve. Es la única manera. Cuando operamos a pacientes que tienen síndrome de túnel del carpo moderado o en estadios más severos, en estos casos el nervio ya presenta unos cambios mielínicos y unos cambios sobre él que hacen que la mejoría sintomática después de la cirugía no sea inmediata, inclusive puede llegar de 4 a 6 meses hasta un año después de la cirugía. Por eso es importante explicar esto cuando el paciente va a ser intervenido, porque escuchamos con frecuencia a muchos pacientes que dicen que se operan de túnel del carpo esperando una mejoría inmediata y que se sienten con los mismos síntomas después de la enfermedad. Entonces es importante hacerle esta aclaración. También es muy importante explicar a los pacientes que después del procedimiento quirúrgico pueden experimentar algunos cambios dentro de su anatofisiopatología y pueden presentar tales como la pérdida de fuerza en el agarre en la mano. Explicarles también que la reinervación, es decir, que los nervios de la región tenal vuelvan a ser nuevamente inervados, se demora hasta 6 meses, sobre todo en los casos severos, pero que la disminución de los síntomas nocturnos como las parestesias y el hormigueo sí pueden ser más rápidos que la parte de la reinervación tenal. En general, también hay que explicarles que el pronóstico de la mejoría después de la cirugía va de la mano con la severidad que tenga el nervio al momento de la cirugía. Como conclusión, es importante que el médico general conozca esta patología, porque un médico general bien entrenado que sepa entender al paciente, interrogarlo, examinarlo, ayuda a orientar su diagnóstico, ayuda a solicitar los exámenes pertinentes para confirmar o no la patología y finalmente la terapista también debe conocerla para que su rehabilitación sea la más adecuada en el momento que decidamos hacer un manejo no quirúrgico y finalmente si decidimos hacer un manejo quirúrgico. Para llevar a casa, es importante saber que la compresión del nervio mediano en el túnel del carpo no es más sino el aumento de la presión dentro del túnel, que empieza a producir los síntomas que les describí anteriormente, que tiene varios factores de riesgo y que está muy asociado con la enfermedad laboral. Y en estos momentos con confinamiento, con las actividades manuales repetitivas en casa, dentro de los signos clínicos, el más importante o el más valioso es el signo de Duncan, como les dije, y el Tinel y el Fallen, que son la compresión sobre el túnel
la maniobra de colocar las muñecas en 90 grados de flexión y la percusión sobre el túnel del carpo, siempre que tengamos una sospecha clínica. Si queremos confirmar el diagnóstico, es mandatorio hacer un electrodiagnóstico, y el tratamiento no quirúrgico siempre es la primera opción antes de pensar en una cirugía, y el tratamiento quirúrgico solo debe ser la alternativa cuando no tenemos mejoría con el manejo no quirúrgico o empeora la enfermedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, a usted por su ponencia. Doctor Raimundo, por su participación. Ahora continuaremos con el doctor Ignacio Negrete con el tema de fracturas de húmero. Doctor, cuando usted esté listo, puede empezar a compartir pantalla. ¿Aló, aló? Ya se le escucha, doctor. ¿Sí? ¿Se me escucha? ¿Se ve la pantalla? ¿La cámara? La pantalla sí se observa, la cámara aún no se La observa. cámara no. Vamos a buscar la cámara un segundo, por favor. Ok. Ya se observa, doctor. Ya se observa. Un segundo, por favor. Ok. ¿Listo? Muy buenas tardes. Ante todo, agradecido con el comité de participación por invitarme al primer evento del Congreso Médico Estudiantil Ortopedia y Traumatología del 2021. Darle las gracias a la Junta y al doctor Alfredo de la Rosa por la invitación. El tema a tratar es fracturas de húmero. Quisimos hacer énfasis en cómo reconocer las fracturas de húmero. Muchos de nosotros siempre vemos el paciente, el dolor, y simplemente lo dejamos ahí con una radiografía. Hoy vamos a tratar de llegar más profundo a esto. Mi nombre es Ignacio Negrete Izaza, soy ortopedista y traumatólogo. Laboro acá en la ciudad de Barranquilla y soy docente del posgrado de ortopedia y traumatología de acá de la Barranquilla. Entonces, los objetivos en la charla en el día de hoy es cómo reconocer una fractura de húmero y no dejar simplemente el paciente decir que se fracturó el húmero y no saber en qué parte del húmero se fracturó. Describir los patrones de la fractura, que es importante. No solamente decir se nos fracturó en la diáfisis ni en la parte distal, sino saber decir qué trazo de fractura es y tener como mentalidad los tratamientos de esta fractura del húmero o nombrar los tratamientos de esto. Cuando nos llega un paciente, siempre es importante hacer una buena anamnesis, preguntar cómo fue el trauma, ya que no es lo mismo que se fracture un paciente joven de su obra o de una construcción a que se fracture un paciente de 60 años al bajar de escalera. Entonces, siempre ante todo prima la clínica, siempre prima la clínica ante todo esto, pero sabemos que hay cosas que van a llegar siempre o que debemos preguntar, y es el caso que estos son pacientes que llegan muy dolorosos, un edema en su extremidad superior, ya sea en la parte proximal, que es el hombro, en la parte media de su brazo o en la parte de la articulación del codo. Entonces, buscar edema en estos pacientes. Este paciente siempre va a ir acompañado de una limitación funcional, no quiere que le movilicen el hombro, él tampoco quiere movilizar su extremidad superior afectada. También con esto mismo llega con una posición antiálgida con tal de que producir lo menos dolor posible. Encontramos siempre algo que es una equimosis, ya sea en el brazo. En esta gráfica vamos a encontrar lo que es el signo de Ennekien, que no es nada más que una equimosis en su brazo, y también en la parte del pectoral.
El signo de Hennequin vamos a ver que siempre es compatible con una fractura de húmero, pero tengamos en cuenta de que por más grande que sea o más llamativo que sea el signo de Hennequin, no significa que así sea la fractura. Entonces puede tener una fractura pequeña del húmero, por decirlo de cierta forma, de su húmero proximal, pero va a tener una equimosis bastante llamativa. Lo otro que nos puede llamar la atención es la deformidad en estos pacientes, en su extremidad, ya sea un acortamiento, ya sea una forma bastante visible o llamativa o impresionante que llegan estos pacientes. Entonces encontramos que este es el húmero. Todos sabemos que el húmero es un hueso largo del cuerpo, presenta dos extremidades, una extremidad superior, una extremidad inferior. Entonces, lo primero que vamos a hacer para diagnosticar nuestra fractura del húmero es localizar dónde se presenta la fractura. Entonces, en la gráfica que está a nuestra izquierda, vemos que vemos dos cuadrantes, uno superior y uno inferior. Entonces, la forma es, ¿cómo sé yo hasta dónde llega mi fractura de húmero? Entonces, existe una regla y es mirar la parte más pronunciada del húmero proximal hacia la parte más pronunciada del húmero, tomar esta medida, ponerla en el borde superior y pasar una vertical hacia abajo y hacemos un cuadrado. Esta es la longitud que tiene el húmero proximal. En el caso distal, lo mismo, la parte más pronunciante que va en su epicóndilo lateral y en su epicóndilo lateral y colocamos una línea vertical y ahí nos da la longitud o el tamaño o la parte hasta donde llega el húmero distal. Entonces vamos a encontrar que si hacemos este recuadro, nos queda en esta parte y hay unas partes, unos relieves anatómicos importantes, como es el caso de la tuberosidad mayor, tuberosidad menor, la cabeza del húmero y su cuello. En la parte distal de este recuadro nos van a quedar los dos epicóndilos, el epicóndilo medial, el epicóndilo lateral, el capitelum y la tróclea. Y lo que nos queda viene siendo la diáfisis del húmero, que también la podemos dividir en una diáfisis proximal, una diáfisis distal y una diáfisis intermedia. Ya conociendo cuál es la forma en que vamos a dividir o los tercios en que vamos a dividir el húmero, vamos a pasar a pedir en este paciente una radiografía. Vemos que estos pacientes muchas veces son muy álgidos, no colaboran mucho, entonces nos toca pedir una radiografía de húmero completa y tenemos dos proyecciones, una proyección AP y una proyección lateral. Tenemos que pedir en estos pacientes siempre que se vean dos articulaciones, la articulación del hombro y la articulación del codo. Y vamos a notar cómo se evidencia la diáfisis del húmero completamente en ambas proyecciones. Esto si el paciente no nos colabora mucho. Cuando el paciente nos colabora, podemos pedir en qué parte le duele y si en la parte proximal, nosotros como ortopedistas utilizamos una serie de traumas que consta de 3 proyecciones, una proyección AP, una proyección axilar y una proyección transescapular. Si el caso está en la parte distal o la deformidad o el dolor, si el paciente nos comunica que en la parte distal, vamos a pedir una proyección de codo AP y lateral, donde vamos a observar la articulación del codo y vamos a notar lo que habíamos notado anteriormente, su relieve en la lateral, epicóndilo medial, epicóndilo lateral, la fosa velocraniana y la articulación de este. La pregunta de nosotros, doctor, se nos fracturó, ya tengo la radiografía, ya tengo las proyecciones, ¿qué vamos a observar? Entonces, miramos en la articulación del hombro, ¿qué empezamos a mirar? Y hay ciertos relieves, como hemos mencionado, que se puede mirar. Entonces, miramos el primer relieve o en blanco, la tuberosidad mayor, el segundo relieve que miramos en la de la izquierda, vamos a mirar una línea amarilla que hace parte de lo que es la cabeza humeral o la parte articular. Al igual cuando lo hacemos en la imagen de la mano derecha, vemos cómo se evidencia la articulación completa, no hay ninguna pérdida de continuidad, como si se observaba en la primera parte. Lo otro que debemos observar es la articulación glenoidea, que se observa en esta parte. Siempre mirar si hay fracturas también que acompañan acá al hombro. Siempre mirar la continuidad de las líneas en esta parte punteada roja, que viene a comprender lo que es el cuello anatómico. Esto en la parte proximal. En la parte distal
vamos a dónde mirar. Entonces, como habíamos dicho, epicóndilo medial, epicóndilo lateral, ubicamos lo que es el capitelum, que es la parte articular de la cúpula radial, miramos la parte de la troca que viene a articular con el cúbito distal, o en este caso el olecrano, y miramos la fosa holocraniana. Un truco que podemos utilizar a veces, a ver que miramos, el famoso reloj de arena que se encuentra en la lateral, vemos que se forma, o un 8 que se forma. Cuando esta imagen desaparece o se tergiversa, se debe sospechar de una fractura en esta parte. Entonces, ya sabemos que existe algo anómalo en la parte proximal, parte distal y parte diaficiaria. Empecemos a clasificar la fractura. Entonces, encontramos que el señor Nir, el primero en hacer énfasis en esto, él dividió la articulación del hombro en 4 fragmentos grandes. El primer fragmento, el número 1, a su imagen izquierda, la cabeza humeral. El número 2, vamos a encontrar la tuberosidad mayor. El número 3, tuberosidad menor. Y en el número 4, o la línea punteada, en la cabeza, el cuello quirúrgico. Entonces, él lo que hizo fue hacer como jugar con esta parte, cuando se fracturaba en una parte, en 2 partes, en 3 partes y en 4 partes. Entonces empezó a jugar cuando se fracturaba en 2 partes, solamente puede ser el cuello anatómico, o cuando se fractura el cuello quirúrgico, o solamente la tuberosidad mayor o la tuberosidad menor. Esto le colocó un número 2 partes. La número 3 partes empezó a jugar, se puede fracturar el cuello anatómico, o se puede fracturar el cuello quirúrgico, o el cuello quirúrgico y el cuello y el tuberosidad menor. O sea, ya tenemos 3 componentes en esta fractura, o simplemente en 4 partes cuando estamos los 4 que el doctor mencionó. Y se ha añadido una parte porque no siempre se acompaña solamente de fractura, también se acompaña de luxación, ya sea anterior del hombro o luxación posterior del hombro, como está mencionado en la parte inferior de la gráfica derecha. Igual también empezó a jugar con estas partes que se fracturaban con la luxación, si se fracturaba solamente en el cuello anatómico o en el cuello quirúrgico, o se fracturaban más de 2 partes, se iba sumando a esto. Esta es una forma de clasificarlo, pero también podemos clasificarlo en una numeración alfanumérica, donde la O le da un número a cada hueso del cuerpo. En este caso del húmero le da el número 1, la parte proximal le da un número que viene a corresponder 1, le da una letra que viene a singular si es extraarticular y unifocal, y si es un trazo simple. Empezamos a jugar también, si vemos también o empezamos a jugar con la clasificación anterior, le da una parte a la tuberosidad mayor, una parte al cuello anatómico, una parte al cuello quirúrgico, y a la vez, entre más inferior, vemos en la gráfica, vemos que se van uniendo las 4 partes o los 4 fragmentos, y hace parte de la articulación. Entonces ya tenemos ubicada la fractura, ya sabemos cómo clasificarla. Vamos a ver unas imágenes radiográficas para que nos demos cuenta cómo se puede ver una radiografía. Entonces, en la imagen de la izquierda vemos una fractura de tuberosidad mayor bastante desplazada. En la imagen derecha, que esto viene siendo una fractura NIR1, o si la queremos llamar en AO, una fractura 1-1-A1. Recuerde, el húmero es 1, proximal 1, simple o extraarticular, que viene siendo A. En la gráfica de la derecha encontramos que también viene siendo un ARIR 1, pero vemos que esto corresponde a lo que es el cuello quirúrgico del paciente. Otra forma de verlo, en la gráfica de la izquierda vemos una fractura muy comminuta o grado 4, y en la gráfica de la derecha vamos a observar lo que él decía, una luxación con un solo fragmento, en este caso de la tuberosidad. Entonces, vamos viendo que ya no estamos ubicando, o ya empezamos a decir dónde se fracturó el paciente, qué parte anatómica se fracturó el paciente, y no simplemente decir se fracturó el hombro. Entonces podemos decir una fractura de tuberosidad mayor acompañada de una luxación. En la parte diaficiaria, para hacerlo de forma descendente, también la clasificamos, muchas veces la clasificamos cómo se torna la fractura, transversa, oblicua o transversa. Pero en la gráfica de la izquierda quiero hacer énfasis en el primero, que es una parte espiral,
Y cómo diferenciar un trazo oblicuo de un trazo transverso, y le vamos a dar énfasis, es que la fractura oblicua pertenece a aquella fractura que tiene un ángulo mayor o igual a 30 grados, que es su trazo de fractura, y una fractura transversa un ángulo menor de 30 grados. Entonces, en ese caso, pues podemos ver una fractura transversa en esta imagen de la primera gráfica a la izquierda. La clasificación AO que nos situamos mucho nosotros los ortopedistas, igual es una clasificación alfanumérica. Vamos a encontrar que ellos la dicen en fracturas simples, fracturas en cuña y una fractura con minuta. Empiezan a jugar en estos casos el tipo de trazo que tienen los pacientes. Entonces, cuando vemos una radiografía, vemos que esta es la primera imagen de radiografía a su izquierda, es un trazo transverso. Vemos que la angulación es menor de 30 grados. En las imágenes del medio de la radiografía vemos un paciente con un trazo con minuto y con un ala de mariposa. Entonces vamos viendo que podemos ir jugando en la diáfisis y dependiendo del trazo que vaya presentando esto. En la parte distal sí vamos a hacer énfasis porque esto hace parte de la articulación del codo y intervienen muchos relieves anatómicos del húmero. Entonces vamos a encontrar que en la parte anterior, lo que dijimos, el epicóndilo lateral, el epicóndilo medial, el capitellum y la parte de la tróclea. Cuando vemos una imagen posterior, vamos a encontrarnos la fosa locaniana, donde viene a hacer articulación o articula el olecrano, y encontramos igual la tróclea de este paciente. Ya recordamos lo que es la anatomía, vamos a la fractura, y la fractura la O también la clasifica dependiendo a esos relieves que se fracturaron. Y como vemos en la gráfica, mire que hay relieves en la fractura de epicóndilo lateral, hay epicóndilo medial, hay fracturas que vamos viendo que van ocupando también parte del epicóndilo medial, del capitellum y parte de la tróclea. Entonces vemos que vamos jugando con estos relieves que se van fracturando. Hay que tener en cuenta en la parte del húmero distal la teoría de las 3 columnas, y vemos que hay una columna lateral, una columna medial y la parte de un tirante que viene a ser la articulación del codo. ¿Esto por qué? Porque al momento de nosotros hacer una cirugía hay que reconstituir lo que es la parte articular. Entonces, viendo bien, miremos la radiografía, como nos vemos en la radiografía lateral, que es la imagen a la izquierda, vemos que existe un compromiso de parte del capitellum y un fragmento mayor hacia anterior. Cuando miramos la AP, estamos viendo que el fragmento compromete tanto epicóndilo lateral como parte del cóndilo y de la tróclea. Entonces, vemos lo importante que ver las dos proyecciones. Con la radiografía a su izquierda, solamente alcanzábamos a ver algo de la parte del capitellum y algo que subía, pero no sabía de dónde éramos ese fragmento. Cuando ya lo miramos en la AP, ya nos damos cuenta que el fragmento es grande y que pertenece al epicóndilo lateral. El epicóndilo medial, perdón, en este caso, epicóndilo medial. Y vemos que en la lateral nos damos cuenta que ya la radiografía está rotada o el fragmento está rotado. Entonces, ya hemos ubicado dónde está fracturado, ya miramos o descubrimos por medio de las proyecciones cuáles son los fragmentos que se han desplazado. Entonces, la parte de nosotros es el tratamiento. Existen dos tratamientos, tratamiento conservador y tratamiento quirúrgico, pero hay que tener en cuenta que el tratamiento en ortopedia tiene que ver mucho con la edad del paciente. Hay que tener o individualizar lo que es el paciente. No es lo mismo ese paciente joven a ese paciente anciano, no es lo mismo ese paciente en una edad moderada o en una edad promedio de 40 a 50 años. Entonces vemos que el paciente o el tratamiento hay que ser individual. En medicina no 1 más 1 no es 2, y esto no es una receta de cocina donde hay que colocarle porque tiene una fractura en uno proximal. Hay que ver también la ocupación del paciente, si es ama de casa, si es un paciente que hace muchas labores cargando, o paciente que es artista, que utiliza movimiento fino. Hay que ver si este paciente tiene enfermedades asociadas. Tenemos el caso de la osteoporosis, que es un hueso más delgado,
o en el caso de hipotiroidismo, el paciente con cifras tensionales elevadas o un paciente diabético. Entonces hay que ver su limitación funcional que le va a causar a este paciente. Hay que tratar de minimizarlas. Como dije anteriormente, estudiar las fracturas. No es simplemente hacer un tratamiento quirúrgico, hay que estudiar el tipo de trazo que este paciente tiene, no un paciente con una fractura transversa. Es diferente manejar un paciente con una fractura conminuta, una fractura espiroidal, un paciente que tiene una fractura solamente de una parte del epicóndilo, de un fragmento pequeño, a manejar una fractura que tenga compromiso articular. Entonces hay que estudiar como un todo esta fractura. Como tratamiento conservador tenemos en el húmero proximal un cabestrillo. En la parte diaficiaria utilizamos lo que son famosos breaks del húmero, y en la parte distal podemos colocar un húmero o una férula en L. Esto, como le dije, individualizar cada paciente y cada fractura. No lo podemos colocar un manejo conservador o una fractura conminuta o completamente desplazada cuando sus fragmentos están muy desplazados. En el húmero proximal tenemos varias formas de manejarlo, y para mencionar, podemos manejar un fragmento con tornillos canalados, al igual que podemos manejar fracturas de 3 o 4 partes, 2 partes, con tornillos y con una placa o placa de húmero proximal. En húmero proximal también podemos manejar clavos intramedulares de húmero. Podemos procesar en esos pacientes cuando la fractura es muy conminuta, o pacientes con fracturas que no se pueden armar, por decirlo de cierta forma, o pacientes añosos, se pueden hacer una prótesis. Todo con el afán de que este paciente sea otra vez, pueda utilizar su articulación. En la autosíntesis de diáfisis de húmero podemos utilizar los clavos intramedulares, ya sea de una forma anterior, que significa entrar desde la cabeza humeral hasta la parte distal, o podemos utilizar los retrógrados, simplemente ingresando en la parte distal del húmero, dirigido hacia húmero proximal, o podemos utilizar también en las placas. En la autosíntesis del húmero distal, pues lastimosamente, como mencionamos, siempre vamos a tratar de utilizar tornillos para los fragmentos pequeños, recordar la teoría de las 3 columnas que se forman, y generalmente manejamos placas en estos pacientes. Para llevar a casa, recordar que una sola proyección en la fractura de húmero no basta, siempre acompañarnos de 2. Vemos la diferencia que da una sola vista, a ver 2 vistas. Tener en claro los relieves anatómicos del húmero. Mire que todas las fracturas y casi todas las clasificaciones vienen siendo de estos relieves. Y recordar que el paciente de las fracturas de húmero tenemos cómo reconstruir esta fractura, y tenemos la forma de poner a funcionar su húmero, o su hombro, o su codo, o su antebrazo. No tiene por qué quedar con esas deformidades o esas limitaciones funcionales. Y para finalizar, mostrar la Universidad Libre, que en el día de hoy nos abre el camino a hacer el primer congreso, y quien nos quita que pueda hacer más congresos. Gracias por su atención prestada el día de hoy. Listo. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Y seguimos con el doctor René de los Reyes con síndrome de manguito rotador. Doctor, en cualquier momento que usted esté listo, puede empezar a compartir pantalla. No tengo sonido. No tengo sonido. Ya se le escucha, doctor. Ahora sí, tengo sonido. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Ya voy aquí a compartir la presentación. Estamos, Daniel.
Aquí está, compartir pantalla. Bueno, el tema que me asignaron en el día de hoy es síndrome del manguito rotador. Mi nombre es René de los Reyes, soy cirujano de mano y miembro superior. Los objetivos identificados para esta charla es básicamente identificar a los pacientes que presenten patologías relacionadas con el manguito rotador, realizar un adecuado manejo de las ayudas diagnósticas e iniciar el manejo médico de la patología del manguito rotador por parte de los médicos generales. La definición de manguito, ¿qué es el manguito rotador? Básicamente, hay dos definiciones donde vemos que es la integración estructural y coordinación funcional de 4 músculos escápulo-humerales que se insertan en las tuberosidades humerales. Y la otra definición es un término anatómico aplicado al conjunto de músculos y tendones que proporcionan una estabilidad al hombro y un movimiento funcional. El manguito rotador básicamente tiene un grupo de tendones que recubren la cabeza del húmero, que ellos vienen desde la escápula, ¿sí? Y básicamente brindan 2 funciones, lo que es la estabilidad de la articulación y el movimiento del brazo o del hombro, ya que también se articula el esqueleto axial perpendicular. Entrando en el tema epidemiológico, es la patología más común del hombro. Aproximadamente un 58% de las consultas que tienen, valga la redundancia, en la consulta externa de la patología del hombro corresponden a las lesiones del manguito rotador. Muchas veces las podemos enmascarar con nombres como tendinitis, bursitis, todo este tipo de nombres que al final van dando una lesión del manguito rotador. Se estima que en Estados Unidos 4 o 5 millones de visitas de los pacientes al médico por año corresponden a esta patología y se gasta aproximadamente más de 7 millones de dólares al año en el manejo de esta patología. Los pacientes que con más frecuencia presentan esta entidad son los pacientes de edad avanzada, básicamente por una degeneración de los tendones. Vemos que también cada día aumenta esta patología en los pacientes jóvenes y básicamente por un trauma, ya sea de ámbito deportivo o de ámbito laboral, y muchos de estos cuando son en el ámbito deportivo son por actividades deportes por encima del hombro, ¿sí? Tales como lo vemos en la gráfica, donde está el béisbol, el tenis, el voleibol, la natación. Y en la diapositiva, voy a señalarlo con el cursor, aquí vemos cómo se somete a cargas extremas el hombro entre la relación glenohumeral, y eso es lo que produce muchas veces las lesiones de esta zona. Otros factores de riesgo que tenemos son el tabaquismo, pacientes mayores de 40 años, repite nuevamente la actividad deportiva, la hipercolesterolemia y la actividad laboral, como en pacientes que demoran mucho tiempo con el brazo por encima de la cabeza. Los 4 tendones o los 4 músculos involucrados en el manguito rotador básicamente son el músculo subescapular, que vemos que va desde la fosa subescapular hacia la tuberosidad menor del hombro, ¿sí? del húmero, próximo. Tenemos y él es el encargado de hacer la rotación interna. El músculo supraespinoso, que va de la fosa supraespinosa y llega hacia la tuberosidad mayor, y es el tendón más afectado en esta patología, porque es el tendón más superior. Y es su principal función es hacer la rotación externa. Vemos el músculo infraespinoso, ya un poco posterior, que va de la fosa infraespinosa hacia la tuberosidad menor. También tiene función de rotador externo y estabiliza el hombro. Y por último tenemos el músculo del redondo menor, ya en la región posterior, el cual sale del borde inferior de la escápula, inferolateral básicamente, y va a la tuberosidad mayor. También se conoce un quinto tendón, o se le está dando un reconocimiento importante
a lo que es la porción larga del bíceps, ya que tiene su porción articular que va desde la fosa supraglenoidea, atraviesa aproximadamente unos 7 centímetros, localizado en esta zona, 7 centímetros de tendón, luego discurre por un surco a nivel de las tuberosidades, ¿sí? Que es ya la corredera del bíceps. Este quinto tendón está involucrado en el dolor asociado a la patología del hombro con mucha frecuencia, debido a que muchas veces produce dolor y limitación funcional, la tendinitis del hombro. ¿Qué vamos a encontrar en estos pacientes? Lo que nos interesa luego de ese recorderis anatómico es que la principal causa es el dolor, el cual puede tener un inicio insidioso o súbito, dependiendo si es una aparición aguda, como lo vemos acá en el quinto tópico, si es un desgarro traumático. Si no, él empieza con un dolor que va aumentando, se va incrementando y cuando realizan todas las actividades por encima del hombro, el dolor empieza a aparecer. Se pasa luego de la actividad y en la noche nuevamente puede aparecer después de todas las actividades que se realizan en el día. Es muy importante saber la localización del dolor en el hombro, si es superior o inferior. A veces los pacientes toman esta actitud y no tienen claro dónde es, pero esto es un signo para nosotros donde realmente localizamos el dolor. También puede estar acompañado de debilidad muscular, y es que la persona empieza a perder fuerza luego de realizar ciertas actividades o cuando tiene una posición por el hombro, ya no es capaz de sostener las cosas o de llevarlas arriba. Por ejemplo, cuando está frente a una alacena, no es capaz de subir o bajar las cosas que estén ahí. Los otros síntomas no menos importantes son cuando realizan los movimientos activos, ¿sí? El paciente puede presentar limitación, o cuando están pasivos también puede presentar dolor o limitación del mismo. Es muy importante hacer una buena anamnesis, saber desde que le estamos preguntando al paciente el motivo de consulta, saber también qué antecedentes tiene, si tiene tabaquismo, si practica algún deporte, si alguien en la familia tiene algún antecedente de importancia o si tiene alguna enfermedad metabólica. De ahí se descarta algunas otras entidades. También tenemos que tener en cuenta si es por origen traumático o degenerativo, también saber su actividad laboral, a qué se desempeña, establecer también las características del dolor, dónde es, cómo es, a qué horas le aparece, si tiene alguna incidencia con actividad o si lo despierta en la noche, mirar los arcos de movilidad que tenga, valorar la fuerza muscular, ¿sí? A su vez también hay que caracterizar al paciente con edad, los antecedentes y todo esto que venimos repitiendo. Los pacientes que tienen, por ejemplo, exposición a vibración, también tienen una asociación con el síndrome del túnel del carpo que vieron anteriormente y con el manguito rotador. Y entrando a lo que es la inspección y la palpación, básicamente este es el examen físico que nosotros tenemos que hacer basados en lo que es la medicina general. Una inspección clara de las entidades que vemos en el hombro, los pliegues que tenemos, los pliegues de la articulación esternoclavicular, el trapecio, cómo está, la articulación acromioclavicular, si está prominente o no, la apófisis coracoide, las tuberosidades en el hombro, los pliegues, el deltoide, ver si el hombro es simétrico con el contralateral, si el paciente adopta alguna posición antálgica cuando se sienta. Posteriormente, vamos a tener los rangos de movimiento. La abducción, que es 0 a 180, se hace con el paciente de pie. Este examen del hombro para el manguito rotador debe hacerse con el paciente de pie frente al examinador. El examinador puede pasarse a la espalda del paciente, a un costado. Siempre tiene que estar, la visión tiene que estar sobre lo que se está estudiando. La abducción de 50 grados, la flexión anterior, que es diferente a la abducción, y lo que es la extensión y la rotación externa e interna. Entonces es muy importante, cuando se altera uno de estos movimientos, ya sabemos que los tendones que se hablaron en la parte anatómica van a tener una relación. ¿Qué estudios voy a solicitar yo a mi nivel de médico general? Lo primero que vamos a tener es una radiografía. Hay 5 cosas claves que quiero dejar y son: 1, la disminución del espacio subacromial. 2, ¿qué es el espacio subacromial? Lo voy a ir mostrando en ese espacio que comprende
¿sí? El borde inferior del acromion con el borde superior de la cabeza humeral. Este espacio, si lo quiere medir, debe ser 1 centímetro o 8 milímetros. Y en este espacio debe haber un claro completo, debe ser radiolúcido. Mientras que si existe, por lo menos, como está en la ficha, estas imágenes que están acá son calcificaciones. Entonces ya podríamos mirar que existe un diagnóstico, una bursitis o tendinitis calcificante del hombro o este tipo de patologías diferentes. Es importante el ascenso de la cabeza, la entesopatía, exostosis que se pueden, o osteofitos y los signos de artrosis que van sucediendo. Les recomiendo siempre evaluar, voy a devolver aquí, este arco que es el arco gótico. Siempre hay que tener una congruencia para saber que existe una población gleno-humeral en estas dos, valorar. A su vez, estos son ya hombros que tienen patologías, que los puse para que se les queden las imágenes. Esta que vemos acá son una artrosis ya con una esclerosis de los bordes subcondrales que tenemos acá, una deformidad en la cabeza porque está un poco aplanada. Estas son imágenes frecuentes en los pacientes mayores, de 65 años, 70, 80 años. Vamos a encontrar este tipo de imágenes, son las que vamos a encontrar. Osteofitos en el borde inferior que le van impidiendo el movimiento. Un ascenso de la cabeza cuando ya choca con el borde superior del acromion, debido a que existe el manguito se vuelve insuficiente. Aquí tenemos también que tener en cuenta esta relación en la acromioclavicular con la exostosis que se puede presentar, las deformidades que quedan, miren la esclerosis que se vuelve cuando existe un pensamiento, cuando estos pacientes hacen la nueva elevación, esto choca automáticamente con el acromion. Estas son imágenes que lo tienen que hacer pensar ustedes que algo está sucediendo en el hombro y que no está bien y que muy seguramente va a terminar con una lesión del manguito. El otro estudio que tenemos a la mano para su nivel es la ecografía. La ecografía necesita una curva de aprendizaje. Básicamente nosotros no la leemos porque interpretamos lo que el observador miró durante todo su examen y algunas veces o en manos expertas nos pueden llegar los diagnósticos exactos. Por ende, en países desarrollados donde hay personas que solo se dedican a realizar ecografías de hombros dinámicas, los desgarros se pueden ver completos con una sensibilidad y una especificidad hasta el 93%. Cuando son parciales, baja un poco y está entre la sensibilidad al 65 y la especificidad al 94. Entonces, es un estudio que por costo, por tiempo y por viabilidad, es un estudio rápido y práctico. Nosotros ya, cuando ya ustedes tienen la posibilidad de enviar una resonancia magnética, un estudio más preciso, ya diferencia mejor los tendones, como por ejemplo, mira aquí tenemos la porción del supraespinoso, aquí vamos viendo otros tendones y a su vez ya se van viendo, podemos dimensionar el tipo de ruptura, el tamaño, qué forma tiene la ruptura, si existe o no una atrofia grasa, la retracción muscular que existe, se pueden hacer diagnósticos diferenciales. Acuérdense que ya la resonancia es una imagen tridimensional y se puede correlacionar básicamente un 90% con lo que encontramos en los hallazgos microscópicos. En el tratamiento, básicamente está dividido en dos, en lo que es el no quirúrgico y el quirúrgico. A ustedes les compete básicamente el no quirúrgico, donde tenemos que hacer un tratamiento suplir las necesidades de ese paciente con lo que es terapia física, medicamentos analgésicos, podemos utilizar unas infiltraciones, también ondas de choque. Ya cuando hablamos de tratamiento quirúrgico existen una gama amplia, así como están los colores alrededor del paciente que vemos en la gráfica de su costado lateral. Podemos llegar desde un desbridamiento por artroscopia hasta un reemplazo articular. Entonces, cuando ya vamos en la fase del manejo conservador, lo que primero hacemos una escalera. La primera fase es control del dolor con AINES y medidas locales, hielo, calor, ejercicios. Vamos a una fase 2 con lo que es el estiramiento y mejoría de los arcos de movilidad. Fase 3, donde tenemos un fortalecimiento de la musculatura y de la cintura escapular. No debemos pasar de una fase a otra si el paciente no la ha superado. Entonces no podemos pretender hacer un fortalecimiento si el paciente no ha ganado los arcos de movilidad suficientes. Y por último pasamos a una fase 4 donde lo que sea mantenimiento y que el paciente haga sus labores de la vida cotidiana.
Los AINES, pues son la elección, lo tenemos todos a la mano. Cuando el paciente es agudo, tiene un beneficio en las primeras 1 a las 2 semanas, luego la segunda semana no es tan beneficioso. Hay que entrar ya al manejo con terapia. Cuando son tendinopatías es un poco controversial. Cuando el manejo es crónico, ¿sí? Solamente es un manejo porque no tiene beneficio. Cuando existe una ruptura, hay un daño mecánico, ¿sí? Y es lo que yo le digo a los pacientes. Por ejemplo, si a usted le gusta una camisa y se la quiere poner todos los días, se le rompen los botones, pues tiene que colocarle los botones, si no, no se la puede colocar. Entonces, si el manguito está roto y nosotros no lo reparamos, pues va a tener un dolor permanente este paciente. La crioterapia, he hablado anteriormente, es útil, disminuye la inflamación, el edema, produce algo de analgesia y es útil durante el paciente con trauma. Y lo importante, básicamente, a ustedes es saber cómo enfocar a los pacientes, suplir necesidades del manguito rotador con un músculo como es el deltoide en sus 3 porciones, principalmente la anterior. Y esto tiene un 40% de éxito durante los pacientes cuando se toman por primera vez. El manejo inicial. Todos estos que vemos aquí son los ejercicios. Siempre este ejercicio que estemos acá es estiramiento de la cápsula posterior. Deben hacerlo durante la mañana. Ejercicios con barra o con un palito de escoba, que es más práctico. No deben realizar ejercicios con poleas ni ejercicios de circunducción inicialmente. Hay terapias adicionales como son el ultrasonido, la estimulación, los láseres. Y es muy importante, o como para llevar a casa, les dejo un resumen, y es que esta patología es una patología muy frecuente. Es una patología que la van a tener en la consulta externa y pues que no es de fácil manejo si no le hacemos un buen diagnóstico. Gracias. Listo, muchísimas gracias, doctor de los Reyes. Seguidamente tendremos al doctor Ariel González con el tema de fracturas de supracondilias de Cohen niños. Les recuerdo a los participantes, todas las preguntas que ustedes tengan las pueden consignar en el chat privado a mi chat, Camila García, y las responderemos en el momento de preguntas. Le doy la palabra al doctor Ariel. Buenas tardes, gracias a la Universidad Libre por esta invitación para participar en este primer encuentro. De verdad que es importante todo el cuidado que se ha tenido para estos médicos en formación, porque van a recibir las bases necesarias para cuando vayan a su práctica, a su internado, para poder resolver las situaciones fundamentales que se presentan, por ejemplo, con esta fractura supracondilia. La fractura supracondilia, se me pegó, qué pena. Ok, la fractura supracondilia es una fractura que ocurre en la parte distal del húmero, generalmente en esta zona por encima de los cóndilos, y es de las fracturas que se presenta en el 60% de las fracturas que ocurren en niños, en miembro superior menores de 10 años. Pero su pico máximo, cuando empiezan la mayor travesía, ocurre entre los 5 y los 7 años de edad. Por ser el hombre generalmente mucho más activo en actividades físicas, bicicleta, brincar, saltar, fútbol, guindarse de paredillas más que las damitas, generalmente el hombre es el que presenta el mayor número de fracturas. Y como siempre, el brazo que nos defiende es el brazo no dominante, sobre todo en las caídas, es el que va a estar afectado. Mostrarles aquí los diferentes núcleos de crecimiento que se van a ir presentando y se van a ir desarrollando a los diferentes años de edad. Hoy en día, la aparición de los núcleos de crecimiento en el codo se ha convertido en la forma más adecuada de ir llevando la edad ósea, ya sea el cóndilo, el radio, el epicóndilo, la tróclea, el olecrano, y el último que aparece en el epicóndilo externo. Es importante tener en cuenta que el codo tiene una excelente circulación y que
En esta parte, el hueso, la fractura supracondilia, se presenta una serie de cosas relevantes que nosotros tenemos que ver. ¿Por qué se presenta más en esta zona? Porque precisamente en esta fosita epidrócleo-olecraniana llega a ser delgada, tanto de estar en 1 o 2 milímetros, mientras que presenta una columna medial y una columna lateral lo suficientemente fuertes y poderosas. Por eso este nivel es el sitio en el cual se presentan estas fracturas. Hay ocasiones en que nosotros vemos un trauma, una fractura incompleta, y solamente esta almohadilla grasa, ya sea en la parte anterior o en la parte posterior, nos pueden ayudar a mostrar que hay una lesión. También es importante ver en las radiografías, muchas veces los médicos generales no nos damos cuenta de estos cambios de coloración. Aquí viene el hueso, y aquí el periósteo se ha elevado. En esta zona es precisamente donde nos está mostrando de que ahí hay una lesión y que debemos mirar con mucho cuidado. ¿Cómo se presentan las lesiones? Las lesiones, la mayoría de las veces, porque la más frecuente es la que se presenta en extensión, son en niños el 25 de diciembre, cuando reciben su bicicleta y no saben manejar. Presentan caída de su eje de sustentación o de una bicicleta, y su mano se apoya en forma plana, produciéndose un traslado del vector hacia el codo, el cual produce la falla en la zona que le habíamos mostrado, que era la zona más delgada, y por eso se presenta la fractura supracondilia. Pero también podemos tener caídas de una manera diferente, como cuando te caes de un árbol, es mucho menos frecuente, en el cual se produce un trauma directo sobre el olecrano, lo que va a llevar a de que se desplace el fragmento distal en flexión. Entonces, ¿cómo hago yo un diagnóstico para un paciente con la fractura supracondilia? Correcto, cuando lo primero que tenemos que hacer es examinar a nuestro paciente. Cuando nos llega un niño con un trauma en codo, con esta equimosis, con edema, con limitación funcional, muy álgido, entonces nosotros podemos darnos cuenta que incluso se puede hasta palpar el hueso muy cerca de la piel. En estos casos se presenta hasta una lesión como si fuera un ombligo, que es el signo de Punker. Y nosotros podemos palpar ciertas eminencias que tienen en la parte posterior del codo, como es los cóndilos y el olecrano. Y tener en cuenta que el ángulo de Nélaton es un ángulo, el triángulo de Nélaton es un triángulo de ángulos isósceles y que no debe estar alterado. Ante una alteración de esto, yo debo pensar en que estamos ante una fractura supracondilia. Las fracturas supracondilias también van a tener alteraciones o compromisos neurológicos. Por eso es importante que el paciente nos haga el OK. El nervio que más se compromete es el nervio mediano. Puede producirse una neuropraxia del interóseo. Y es importante que nosotros evaluemos esto. Realmente existe estudios que confirman que las lesiones nerviosas están más presentes en las fracturas supracondilias de lo que nosotros los médicos estamos viendo. Casi todos pensamos que el nervio que más se lesiona es el nervio cubital, y no es cierto. El que más se lesiona primero es el mediano y segundo el radial. ¿Cómo hacer un diagnóstico de un paciente como el que me acabó de llegar a la urgencia, como les mostré, con ese gran edema? Y es llevarlo a rayos X. Muchas veces, amigos internos y estudiantes de medicina que están en formación, es importante que tú aprendas a llevar a tu paciente a la sala de rayos X. Eso te da nivel, eso no te baja el nivel, al contrario.
Tú de buena manera le vas a explicar al técnico de rayos X que siempre para tener una buena radiografía de codo, tú debes tener el hombro y el codo sobre la mesa al mismo nivel. De esta manera tomamos una radiografía anteroposterior cuya imagen, como la que estamos viendo nosotros aquí, nos permite delimitar todas las estructuras perfectamente que deben verse en la vista AP. Pero también es importante tomar la vista lateral. Con esta vista es la que normalmente nosotros tenemos problemas. Casi nadie la toma. Y una valoración radiográfica que no tenga esta placa lateral es una valoración incompleta, no nos va a permitir ver bien las cosas. Aquí vemos, por ejemplo, en este caso, es la radiografía lateral que sale, donde se ve el borde anterior del útero, cómo corta el cóndilo, también cómo el radio corta el cóndilo. Quiere decir que no hay mayores alteraciones en ese caso. Esta es la línea que nosotros debemos siempre trazar. Nunca se nos debe olvidar trazar estas líneas porque son importantes para nosotros poder evaluarlas. Estas son una serie de mediciones un poco más profundas, ya no para médicos generales, ya esto lo hará el residente o el ortopedista, pero que quiero que sepan que existen cosas que debemos ver. El doctor Negrete nos habló de esta estructura en 8 que nosotros vemos aquí, el reloj de arena. Es importante, si nosotros no vemos este reloj de arena, la estructura está alterada. Este es un ángulo que se llama el ángulo de Bowman. Generalmente está entre 80 y 90 grados. Este nos puede indicar si el codo nos va a quedar con una deformidad valgo-ovaro. También es importante ver lo que es el ángulo de carga. En este se traza un eje sobre el húmero y otro eje que sigue el cúbito, y este ángulo no debe ser superior entre los 5 y los 15 grados. También en la radiografía nosotros podemos alcanzar a ver cómo se desplaza la fractura hacia medial, hacia lateral, o las rotaciones que pueden existir en el plano coronal. Esto no es para médicos generales. La clasificación con la cual nosotros manejamos la fractura supracondilia es la clasificación de Garland, que va del 1 al 3, pero actualmente se le agregó una cuarta gradación. De manera general, el grado 1 es aquel que no está desplazado, donde solamente vemos el cojinete graso que vemos ahorita. El grado 2A y 2B, en el 2A el desplazamiento es posterior, y el 2B, además del desplazamiento, vamos a encontrar un componente rotacional. El tipo 3 es aquel que está rota tanto la cortical anterior como posterior, pero que el periósteo permite cierto grado de contención. En la grado 4, esta fractura es como la 3, pero el diagnóstico lo hacemos en el quirófano cuando estamos intentando hacer una reducción y vemos que hay una gran inestabilidad rotacional. Y en este caso puede haber mayor casos de lesiones asociadas, como lesiones nerviosas, lesiones vasculares. Estas son imágenes de esa misma clasificación. ¿Qué debo hacer para el tratamiento de una fractura supracondilia? Como médico general, lo primero que tú tienes que hacer es sospechar la fractura. Segundo, llevar a tomar tu radiografía. Tercero, hecho el diagnóstico de que hay una fractura supracondilia, debes tener en cuenta de que es una de las patologías más graves. Si tú sabes colocar férulas, debes colocarle una férula al paciente que no quede ajustada, que tenga un buen pulso, generalmente entre los 120 grados de flexión, y debes buscar la manera de mantener ese miembro elevado, utilizar corticoides para el caso que hayan inflamaciones muy grandes, y comunicarte inmediatamente con el ortopedista. Y si no cuentas con un ortopedista en tu centro, ten en cuenta que esta es una de las patologías que puede llevar a un síndrome compartimental y a una pérdida de la función severa del brazo de este paciente. Por tanto,
Una vez tengas el diagnóstico, te comunicas con el ortopedista y él es el que va a darte el parámetro de que si es un paciente para operar urgente o si es un paciente para que puede posponerse o darle los manejos como con férulas, miembros elevados, mientras le autorizan la cirugía. ¿Cómo debe ser la reducción de esta fractura? Pues definitivamente deben ser unas reducciones anatómicas, porque ahí está el cartílago de crecimiento. Podemos tener manejos, ojo con la rigidez del codo. El codo siempre es desagradecido, hay que ser muy avanzado con él, por eso no podemos tener una inmovilización que lleve a más de 6 semanas. Las cirugías deben hacerse lo más pronto posible. Los pacientes que no se han operado después de 15 días, muchas veces hay que evaluar el grado de desplazamiento que tiene el paciente para ver si es o no es importante realizarle una reducción abierta, porque a veces con las osteotomías nos va mejor que realizar una cirugía de urgencia. La clasificación de Garland era aquella en la cual no había un mayor desplazamiento, que era una fractura incompleta. Dejamos un yeso brachiopalmar en 90 grados. Yo prefiero las férulas por todo lo del trauma que puede haber. Es mejor estar prevenido y evitar que el paciente me haga un síndrome compartimental. Las reducciones cerradas se utiliza fluorocopios, mesa de cirugía. Estas son cosas que realmente ustedes como médico general van a estar en el quirófano, nos van a acompañar. Yo tengo internos que van conmigo a quirófano y disfrutan de estas cirugías, y es importante que se sepan colocar dónde va mi asistente, dónde va el cirujano, dónde está mi paciente. Y cómo debemos colocar el miembro para hacerlo. Estas son maniobras de reducción que solamente se las muestro para que sepan que existe, que hay que hacer maniobras de tracción, contratracción, relajar la musculatura. Bien, realmente ustedes como médico general solamente nos van a ayudar en el quirófano y muchas veces tienen que ser guiados por nosotros para poder hacer estas reducciones. Así que el médico general también va a estar ahí y va a ayudarnos en esta actividad. En esto vemos cómo utilizamos este equipo que se llama intensificador de imagen, en el cual primero corregimos y alineamos en el eje a la fractura. Posteriormente le hacemos presión a nivel del orégano, trasladando la mano y haciendo flexión para que podamos nosotros reducir la fractura. Y en este caso ya está de una forma reducida y la estabilizamos con una tela, con espadadrapo, con estas cintas elásticas. Lo importante es que nosotros podamos ver el intensificador de imagen y darnos cuenta, por ejemplo, en esta cirugía, cómo se hacen las reducciones. ¿Ok? Y luego se va haciendo la flexión. Ya cuando está en este medio debe estar reducido. Y la forma de colocar los pines es la forma controversial. Mira aquí cómo está la reducción. Debo verla en AP y en lateral. En este caso ya está reducida, ya la paleta humeral tomó su posición normal, el corte de la corteza anterior está bien. Y luego viene la aplicación de pines. Ok. Bueno. Esta aplicación de pines debe hacerse por vía lateral. Hoy en día
se comenta de que la estabilidad de la vía lateral o de los pines cruzados es la misma, pero que existe un porcentaje de un 5% de pacientes que pueden presentar lesión del nervio cubital y que por eso es mejor usar la vía lateral. Esta es las diferentes arquitecturas que nosotros vemos que podemos fijar estas fracturas. Entonces, ver, este es el sistema del joystick, que ya no es para ustedes, esta era para médicos y aún más avanzados, esta la Garland 4, es que cuesta mucho trabajo hacer la reducción, y con ella palanqueamos como un joystick este fragmento, lo llevamos a su puesto y lo podemos hacer. Esta es para las fracturas de flexión, son muy difíciles de manejar. Primero que todo, es apenas un 10% de los pacientes que presentan este tipo de fractura, y muchas veces se prefiere llevar de flexión a extensión para luego manejar la fractura que estamos más acostumbrados a manejar, que es la fractura en extensión. Pero también se puede utilizar estos cojinetes para reducir la fractura, estabilizarla y siempre fijarla. Si hacemos reducción abierta, esto ya es manejo del ortopedista, y le hacemos reducción abierta cuando tenemos una lesión vascular, cuando tenemos una fractura abierta, cuando definitivamente después de 3 o 4 intentos de hacer la reducción no ha sido posible tener una buena estabilidad, una buena reducción, entonces hacemos la reducción abierta. En cuanto a qué abordaje usamos, el abordaje anterior se utiliza para las fracturas en extensión, porque da un mejor acceso para que yo revise las estructuras neurovasculares. El abordaje lateral tiene que en cuenta la ventana del bíceps braquial y protege al nervio interioso en la arteria radial. Estos son abordajes importantes para este tipo de fracturas que son difíciles de reducir de manera cerrada. Esto es la forma cruzada como se manejan los pines, pero también este es un abordaje posterolateral. Observamos aquí el nervio. Esto ya no es para ustedes. Y las complicaciones que nosotros podemos tener de este tipo de fractura son lesiones vasculares, que hay que saberlas diagnosticar, lesiones nerviosas, la contractura isquémica de Goldman y una deformidad del codo en varo, que es la más frecuente. ¿Ok? Entonces, en este tipo de fracturas, sobre todo cuando tenemos, se produce un atrapamiento y se produce una lesión del nervio mediano o del argumental. Esto es una fasciotomía que le hicieron al paciente por presentar un síndrome compartimental, pero su función de la mano es una función muy buena y es importante. Es mejor tener una cicatriz grande en el antebrazo que un antebrazo sin cicatriz, pero que no funcione. Esta es otra deformidad, otra complicación que se presenta el cúbito varo. Esto siempre hay que intervenirlo, siempre hay que hacer osteotomías para buscar la manera de corregirlo, porque el hombro termina lesionándose por la forma como ha quedado el codo. Este es un paciente con un cúbito varo al cual se le programa su cirugía, hay que hacer planeamiento, colocar pines guías perpendiculares y hacer la resección de este fragmento para que el hueso nos quede bien reducido, como vemos aquí en esta fractura. Y miren, esta es la osteotomía. Siempre te va a quedar esta discrepancia y el codo nunca va a ser un codo bonito. Bueno, eso es todo. Decirles, cada vez que tengan una fractura supracondílica, acudan al ortopedista. No son sencillas estas fracturas, son muy complejas y pueden darnos grandes complicaciones como el síndrome compartimental. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor, por su ponencia. Y, doctor Aliel,
Les queremos recordar a los asistentes las redes sociales. Nos encontramos en Facebook, Instagram y Twitter y aparecemos como @Congreso de Ortopedia y Trauma. Y también pueden entrar a la página del SEM, que es @SEMUNILIBRE-SEMCOL, para que estén pendientes de todos los temas y que se mantengan informados con todo.